A lo largo de la historia, el gran problema de la iglesia, y no solamente es parte de la iglesia contemporánea, sino en todo el problema de la iglesia, es que le gusta formar grupitos. Le gusta formar grupitos como iglesia, pero también dentro de la iglesia, ¿no? Termina el servicio, ¿qué pasa? Se unen por ahí 2, 3 personas. Pueden ver una persona sola y son indiferentes, y la persona sola está como que, háblenme por favor. Y si son tímidos como yo, pueden estar parados poniendo cara de ocupados mirando el celular. Pero no, es simplemente que no son de ir, oye, quiero unirme a tu grupo. No, sino están como que, qué vergüenza, no conozco a nadie. Pero es parte, ¿por qué? Porque a nivel global, la iglesia también, ¿sabes qué? Nosotros somos los bautistas, nosotros somos los pentecostales, ¿no? Pasa también mismo, ¿no? Nosotros somos la iglesia, los católicos. No, nosotros somos los cristianos. Y empiezan a haber muchas desuniones. Y nos olvidamos algo, que la iglesia nació como una sola y como iglesia somos uno. Como iglesia somos una sola iglesia. Puedes tener el nombre que tengas, pero tú vas a otra iglesia y ¿qué le dices a la persona que no conoces? Naturalmente, ¿qué te sale a decirle? Hermano o hermana, ¿verdad? Tú vas a una iglesia cualquiera que no es tu iglesia y vas a decirle hermano, hermana, y te van a decir, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y tú dices, pero ¿por qué? Si somos diferentes nombres, ¿no debería haber rivalidad entre nosotros? No, somos una sola iglesia con diferentes nombres. Es como cuando estás en tu casa y tienes tus hermanos, de la misma manera. Son diferentes personas, pueden tener diferentes habitaciones, ¿no? Tú puedes ser tal vez la hermana de la habitación toda pinky, toda bonita, ¿no? Ordenada, bien barrida, cajones ordenaditos, oliendo rico, y puedes tener tu hermano que su media está pegada en el techo. Y no deja de ser tu hermano. Pero me da vergüenza. Sí, hay cosas que tal vez tu hermano haga que te dan vergüenza, pero no deja de ser tu hermano. Son hijos del mismo papá, de la misma mamá. Y es por ello que somos una iglesia, una sola iglesia, con diferentes nombres. Un pastor lo decía de esta manera que me gusta mucho. Mismo hogar, diferentes habitaciones. Es por eso que muchas veces muchas personas llegan aquí y dicen, no, el pastor predicando con ropa informal, qué pecador. ¿Dónde está su corbata y su saco ungido? El pastor con barba, con cabello un poco largo. Sí. Somos hermanos en diferentes habitaciones. Quiero leer el credo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. La semana pasada vimos, creo en el Espíritu Santo, y todavía no pongas el último, Brian. Quiero nuevamente recalcar, el credo es mucho antes de la fundación de la Iglesia Católica Romana. Ya lo he explicado 1000 veces, pero tengo que siempre recalcar esto. Pero dicho sea de paso, el siguiente punto, que lo voy a explicar muy bien, es creo en la Santa Iglesia Católica. Pastor, somos católicos. No decían que esto es una iglesia cristiana. Y quiero explicarte bien de dónde nace esta palabrita. ¿Ok? Porque muchas veces como cristianos evangélicos que escuchamos la palabra católica y le tenemos un rechazo y nunca nos hemos preguntado qué significa en realidad. Y nunca nos preguntamos qué significa de realidad la palabra católico. Y la palabra católico significa universal.
La palabra católico es una iglesia universal, una sola iglesia, una sola familia. Cuando hablamos de iglesia católica, no nos estamos refiriendo a las parroquias, no nos estamos refiriendo a las catedrales, no nos estamos refiriendo al Papa, a la Virgen, no. Nos estamos refiriendo a una sola iglesia. El Señor no estableció normas para muchas iglesias, sino para fundar una sola iglesia. Y eso es lo que significa la palabra católica. Por eso que la iglesia católica, no solamente los que saben de la iglesia católica, no se identifican solamente como católicos, siempre se identifican como católicos, apostólicos, romanos. Y si son así, y marianos, te dicen todavía. Hay un cómico que dice: yo soy católico, apostólico, romano y mariano, lo rectifica bien. Es por ello, la iglesia, que decir iglesia católica significa somos una sola iglesia, somos un mismo cuerpo de Cristo. ¿Y por qué decimos que somos una sola iglesia? Porque es el Espíritu Santo quien une a la iglesia. Una de las labores del Espíritu Santo es la unidad de la iglesia, que la iglesia sea unida, que haya una sola iglesia. Que la iglesia que está en China sea tu hermana, tú que estás en Perú. Que la iglesia que está en la punta del cerro con esteras y que cada vez que llueve los hermanos que están en el culto se mojan, sea una sola iglesia con la iglesia que puede estar en la zona más exclusiva de Lima. Porque esa es la unidad que trae el Espíritu Santo. Somos una sola iglesia. Entonces, cuando escuchemos de iglesia católica, hay que entender bien que no se está refiriendo a lo romano, sino a una sola iglesia, ¿no? Es por ello que los credos reformados, para poder tener un poquito más de piedad con algunos hermanos, que de repente les choca la palabra católico, dice: creo en una sola iglesia universal. Me acuerdo que había puesto una vez este post de credo en mi estado de WhatsApp, y un amigo que es pastor me dice: ¿la Santa Iglesia Católica? Sí, le digo. Y me pone sin interrupción, le digo: amigo, tú eres una persona muy estudiada la palabra, mucho más que yo, le digo. Yo creo que cuando sabes que se refiere a santo, no se refiere a santo de pecado, de beatificación, sino se refiere a santo de apartado por Dios. Y sí creemos que la iglesia es un remanente apartado por Dios. Por eso es una iglesia santa, no porque no haya perfectos aquí, sino porque es una iglesia apartada. Y cuando hablamos de católico, hablamos universal, por eso que el primer grupo es pentecostal, asambleísta de corazón, nadie te va a cambiar eso. Yo no le digo que no somos hermanos en la fe, nos queremos mucho. Le digo: tocamos en la misma barra, así que no soy de rock, no soy de Cristo. Por eso que no tenemos que entender bien esta palabra. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, quiero que veamos juntos Mateo 16, de 15 a 18. Es una introducción larga, pero necesaria. Mateo 16, de 15 a 18 dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, dijo Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, dijo Jesús, porque esto no te lo reveló ningún mortal, sino tu Padre que está en el cielo. Yo te digo, experto, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas de los dominios de la muerte no prevalecerán. Rey. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Edifícanos, Padre, para entender el porqué de tu iglesia en nuestras vidas. Señor bendito, gracias por todo lo que haces con nosotros y en nuestra verdad. En nombre de Jesús. Amén y amén. Este texto, este pasaje de Mateo 16, es un pasaje que utilizan mucho los católicos romanos y propiedad empresarial para afirmar que ellos son la única iglesia que Jesús fundó. ¿Saben cuál es el error que es el del cristiano?
que dice, no, que Jesús no fundó ninguna iglesia, que por allá, le empieza a dar un montón de argumentos. Y un católico romano bien estudiado se lo lleva de encuentro. Pero hay que entender un poco el pasaje, hay que entender un poco de qué trata este pasaje. Porque acá se está hablando de una iglesia. Y Jesús dijo sobre esta piedra, edifica en iglesia. O sea, sí hay un propósito en este versículo con respecto a la iglesia de Cristo. Y que Cristo iba a edificar una iglesia. Pero Jesús iba a edificar una iglesia sobre un fundamento, sobre la roca. Y ese va a ser mi primer punto, fundamento sobre la roca. Para los católicos romanos, la roca es Pedro. Porque cabe ahí que hay un parecido de palabras. Y no voy a meterme un poco al griego y a todas esas cosas, ¿no? No voy a meterme mucho en ello porque no tiene del cual Jesús está hablando, esa roca de la cual la iglesia iba a ser edificada, es la confesión que dijo Pedro. ¿Cuál era esa confesión? Cristo es el Hijo del Dios viviente. Jesús es esa roca por la cual la iglesia está fundada. Cristo, esa declaración de fe, de creer que Jesús es el fundamento de la iglesia, es la roca por la cual nosotros decimos que la iglesia es edificada. La roca no es Pedro como individuo, sino la confesión acerca de Cristo. Hay muchos textos el cual hablan de la roca y no se refieren a Pedro, sino a Cristo. 1 Corintios 3:11, lo voy a leer solamente. Nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Cristo. Entonces, cuando de repente te toques con alguien que te dice, no, Pedro es la roca. No, Pedro no es la roca. Pedro no es la roca con la cual Cristo funda la iglesia o edifica la iglesia, sino Jesús edifica su iglesia sobre la confesión que dijo Pedro. ¿Qué cosa es? Que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Efesios 2 del 19 al 22 dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Mira el versículo 20, edificados sobre los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser la morada de Dios por su Espíritu. Un texto que no dice por ningún lado que Pedro es el fundamento o la roca de la iglesia, sino ¿quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento, esa piedra angular, esa piedra que es necesaria para que todo el edificio se levante, se construya. Y mira, te habla de dos cosas. Te habla de un edificio bien armado, que incluso en el edificio bien armado, el fundamento, la piedra angular es Cristo. Ya te está hablando de estructura, de organización. Pero también habla, ustedes mismos son edificados para ser la morada de Dios por medio de su Espíritu. ¿Y cuál es el fundamento? Nuevamente, ¿cuál es el fundamento? Cristo. La iglesia descansa sobre Cristo revelado. Lo enseñaron los apóstoles, lo enseñó toda la historia de la iglesia. Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra viva, la piedra angular. Jesús fue escogido por el Padre para ser el fundamento principal de la iglesia. Entonces, como iglesia somos uno porque reposamos
en el mismo fundamento que es Cristo como Hijo de Dios. Entonces ese es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de lo que somos. Como iglesia no puede haber otro fundamento. Como iglesia no puede haber otra mirada que no sea Cristo. Yo no puedo estar acaparado y empezar a predicarte de todo sin mencionar a Cristo. Yo no puedo estar acaparado y decirte, ¿sabes qué? Sí, Dios quiere que seas millonario, Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que te sanes, Dios quiere que todo. No. Dios te quiere hacer, el hombre más rico del mundo. No. ¿Dónde está Cristo en esa enseñanza? Toda iglesia tiene que tener como fundamento la predicación de Cristo desde el altar. Y si no hay, pues esa iglesia está sin un fundamento válido. Si es que Cristo no es predicado, esa iglesia no tiene fundamento. Y si no hay un fundamento sobre la roca, la misma palabra dice, ¿qué pasa? Ese edificio en cualquier momento se cae. ¿Estamos? Pasamos a un segundo punto. Somos uno como iglesia porque somos un. Imagínense todos fusionándonos y uniéndonos en una sola persona, en un solo monstruo ahí. No se trata de ello. Somos un solo cuerpo. Cristo dijo mi iglesia, no dijo la iglesia, no dijo mis iglesias o las iglesias. Jesús dijo, sobre esta roca, sobre ese fundamento, edificaré mi iglesia. Hay un solo cuerpo, una sola iglesia. Efesios 4, del 4 al 6, menciona, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. También fueron llamados a una sola esperanza. Versículo 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. No hay, ¿sabes qué? Somos una iglesia aparte, somos un pueblo aparte. Jesús significó una sola iglesia, un solo cuerpo. Pablo lo mencionaba en todo momento. Pablo decía, el cuerpo es uno, todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un solo cuerpo. Es importante entender lo que el Espíritu Santo hace en la iglesia y nos une como un solo cuerpo. Yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando estamos fundamentados como iglesia, como un solo cuerpo, pasa algo, lo que le sucede a tu hermano como se dice. Lo que le pasa a tu hermano, sí, puede ser, no, es que es mi amigo también, pero pasa en tu conciencia, que eres ayudado, es como si fuese tu problema, tú sufres con tu hermano. Es como si se lo hiciera. Porque el Espíritu Santo une nuestras vidas en ese grupo, en ese somos una sola iglesia, un solo cuerpo. Jesús oró al Padre. Jesús le oró al Padre para todos ser uno. Así como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Sabes cómo podemos ver la unidad de la iglesia? En la unidad que Jesús, como Hijo de Dios, tiene con el Padre. Cuando vemos esa unidad, entendemos que somos un solo cuerpo. ¿Qué pasa con la iglesia muchas veces? Hay desunión, no hay unidad, hay desunión. Y nuevamente lo digo, como iglesia muchas veces estamos en grupitos por acá, y podemos ver a nuestro hermano solo y nadie se le acerca. Genial, venimos el domingo, pero no podemos ver a nuestro hermano sentado un domingo y al siguiente domingo no lo vemos y no le pegamos una llamada diciéndole, hermano, ¿todo bien? Hay mucha desunión muchas veces en la iglesia. Y ojo, no voy a hablar de otras iglesias, no voy a hablar de otros lugares. Es más, ni siquiera voy a decir, sí, hermano, nosotros aquí somos así. No.
sino a un llamado a concientizarnos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, a decir, ¿sabes qué? Voy a ser uno. Es por eso que siempre decimos, somos familia, somos una familia en Cristo, somos una familia en Dios, somos una sola familia. Y es importante entenderlo, ¿sabes para qué? Es importante entender que somos una familia en Cristo para no dejar a nadie solo, para ser parte de mi hermano. Somos un solo cuerpo de Cristo. Y mi último punto, para ir acabando, somos uno como iglesia porque somos un ejército que conquista. Somos un ejército que conquista. Mira, Cristo le dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Otras versiones dicen las puertas del infierno. ¿Sabes qué pasa? Y en algunas ocasiones le he dicho, muchas veces como iglesia escuchamos la palabra infierno y empezamos a temblar. Escuchamos diablo y ay, Señor, nos libre. Oye, ve a orar, no, parece que hay un endemoniado. No, se me pasa el diablo. Oye, pero ora por el hermano que está enfermo. No, es que lo que pasa es que conocí a una persona así, este es verídico, ¿no? Que le decía, pero ¿por qué no oras por tu hermano que está enfermo? Lo que pasa es que si yo oro por el hermano que está enfermo, se va a sanar, pero su enfermedad me la va a pasar a mí hasta la medianoche. Y yo en mi mente decía, ¿de qué Biblia has sacado eso? ¿De la Biblia que yo tengo, no? Pero a veces tenemos un miedo, pero acá no veo una iglesia con miedo. Porque acá Jesús decía, ni las puertas del Hades prevalecen contra la iglesia. Esto no significa que la iglesia esté escondida, esperando que el infierno venga a querérsela comer. Eso significa que la iglesia está activa, yendo a romper las puertas del infierno, yendo a romper las puertas del dominio del mal. Una iglesia predicando, una iglesia evangelizando, una iglesia que está conquistando el mundo para su Señor. No una iglesia que está con miedo en su casa diciendo, no, la música es del diablo, el deporte es del diablo, las ciencias son del diablo. ¿Qué más le echan la culpa al diablo? Las noticias son del diablo, los medios de comunicación son del diablo, las redes sociales son del diablo, el internet es del diablo. Cuando yo estaba en el colegio hace pocos años y estaba en más o menos segundo de secundaria, si mal no recuerdo, en un colegio cristiano trajeron a predicar un pastor. Pasó algo en su predica el pastor que me causó un poco de gracia. El pastor estaba predicando y dijo, las computadoras son del diablo. Y yo no sé si en su buena intención del pastor, pero no hay buenas intenciones cuando tienes que no decir una verdad. Dijo, yo oré por una computadora, la reprendí y la computadora empezó a temblar, salió humo, se apagó el monitor y luego en el monitor apareció un 666. Los profesores estaban, los alumnos estaban algunos que con miedo, queriendo botar sus computadoras. Y como siempre me he creído un chico un poco rebelde en mi adolescencia, yo decía, ya quemó, pero el pastor. Y ahora lo veo al pastor utilizando las redes sociales, la computadora, poniendo un estudio de grabación en su iglesia y todo. ¿Por qué tenemos que tener miedo a las cosas que muchas veces el Señor nos ha llamado a conquistar? La música es del diablo, todo lo que es del diablo. ¿Y cuándo va a haber un artista cristiano conquistando ese lugar para Cristo?
Los medios de comunicación son del diablo. ¿Y cuándo va a haber un reportero, un medio de comunicación cristiano que llegue a un nivel de verdad? Los programas de la televisión son TV basura. ¿Y cuándo va a haber un programa cristiano de calidad? ¿Qué estamos haciendo como cristianos? ¿Escondiéndonos? ¿Estamos escondiéndonos en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestras cuatro paredes? En lugar de salir a conquistar. Cuando Jesús habla de las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia, estas puertas representan una ciudad defendiendo su territorio. El enemigo no va a querer salir, ojo. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Porque la iglesia está metida en sus cuatro paredes. El enemigo no va a querer salir. Pero si la iglesia empieza a conquistar, y ojo, con la palabra de Dios y con el amor que el Señor nos da por medio de su palabra. Porque a veces también utilizamos la palabra de Dios por una forma nefasta. Empezamos a atacar personas sin pensar que Dios también quiere salvar a esas personas. Mateo 28, el 19 al 20 es la gran comisión que el Señor nos deja. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. La gran comisión es la iglesia avanzando, es la iglesia creciendo, conquistando. Pero no solamente a la iglesia local, sino nosotros como iglesia. Estamos en un barrio que tal vez es un barrio movido, peligroso. ¿Y qué es lo primero que pensamos? ¿Cuándo me iré de este barrio? Ojalá el Señor me saque de este lugar. Estamos en un trabajo donde todos son inconversos. ¿Y qué pensamos? Voy a orar para que el Señor me lleve una empresa cristiana y todos seamos cristianos. Es que en el trabajo ponen mucha música inconversa, mucha música, y me pican los pies, pastor. Uno es débil. Entonces voy a orar para que el Señor me lleve a un lugar donde pongan pura música cristiana. Ahí que me piquen los pies. ¿Y por qué no pensar, el Señor te puso en un lugar perfecto donde tú puedas ser testimonio y puedas conquistar muchas personas para Cristo? ¿Por qué tenerle miedo al infierno y no ir a conquistar y rescatar personas del infierno donde están? No podemos como iglesia escondernos. La iglesia da batalla. Y sí, tienes de tarea, lee Efesios 6 del versículo 10 hacia adelante. Eso ya lo lees tú en tu casa para tu devoción. Pero el Señor te da herramientas con las cuales tú puedes dar batalla en el mundo. El Señor no te dice que vas a batallar con personas. El Señor no te dice que vayas a las puertas de las discotecas y empieces a insultar a todas las personas que están saliendo en la madrugada de ahí. El Señor no te dice que vayas a la puerta de los burdeles y empieces a insultar a todas las personas que entran y salen de ahí. El Señor te dice que tu lucha es con seres espirituales y te da herramientas con las cuales tú puedes batallar. Y es necesario que batallemos con Él. Es necesario que como iglesia empecemos a conquistar como un ejército. Apocalipsis, el libro que muchos tienen miedo, en muchos de sus versículos, en muchos de sus capítulos, se ven multitud de naciones adorando al Cordero de Dios. ¿Sabes qué es eso? Muestra el resultado de una iglesia que ha dado batalla. El que tú estés aquí, el que tú puedas estar congregando tranquilamente, sin temor a tener la puerta abierta y que venga un grupo de radicales a apuntarnos a que neguemos nuestra fe en Cristo, a apuntar a tu esposa, a apuntar a tus hijos.
¿Sabes por qué podemos estar así? Porque hubieron hermanos que sí pasaron ello en los principios, y aún así ni siquiera las amenazas de muerte lograron que estos cristianos se detuvieran. ¿Qué nos detiene ahora a nosotros? Por la fe de aquellos que murieron, nosotros hoy estamos aquí. Y es nuestra responsabilidad de nosotros ahora dejar una iglesia para mañana, para que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y los que sigan, que tal vez ya ni veamos, puedan seguir adorando a Dios. Como iglesia no pensamos solamente en nosotros, porque qué bonito, oye, ¿sabes qué? Pienso con mi amigo, pienso en mi amigo que está acá, así chévere, crecemos como iglesia, tenemos 30, 35 años, qué genial. Pues mañana vas a tener 40, pasado 50, 60, 70. Y si tú no empiezas a conquistar nuevas generaciones, no empiezas a conquistar jóvenes, no empiezas a conquistar niños, ¿sabes qué va a pasar? Vas a tener una iglesia plateada. Cuando las personas vengan por atrás, van a ver pura plata, puras canas. Voy a contar un chiste un poco macabro de uno de mis amigos. A su cuñado, que era pastor, ordenaron a un buen amigo como pastor en una iglesia, y en la iglesia habían puros ancianitos, y su cuñado empezó a decirle: pronto vamos a empezar a celebrar puros velorios, si es que él no se mueve. Pastor, qué cruel. Sí, puede sonar cruel, pero para el cristiano ya sabemos, el morir es ganancia, así que. Pero la iglesia que queda, un pastor muy conocido lo invitaron a predicar a una iglesia que él admiraba en Estados Unidos, una iglesia multitudinaria. Se congregaban miles por cada servicio, y él va feliz porque dice: la iglesia que admiro me invitó a predicar, gloria a Dios. Llega a la iglesia, y de los 2.500 asientos que tenía esa iglesia, ¿te imaginas lo grande que era? 2.500 asientos. Nosotros tenemos capacidad, si es que llenamos, a 100. Ellos 2.500 asientos. El pastor llega y solamente había un par de filas llenas adelante, que a lo mucho habrán habido unas 100 personas, y todas veteranos de guerra. Cuando le predicó al que le invitó, le dijo: esta iglesia estaba llena, ¿qué pasó? Bueno, pastor, hace 40 años, cuando la iglesia estaba llena, era grandioso, pero poco a poco nuestros siervos fueron, ¿cómo le dicen? Fueron graduándose y yendo a la presencia de Dios. Y bueno, estos son los que hasta ahora están ahí dando la pelea y la batalla. Y los jóvenes, no, bueno, los jóvenes empezaron a casarse, se iban a otras ciudades, habían otras iglesias un poco más modernas, empezaron a irse a otros lugares, más oportunidades, pero nosotros seguimos firmes como buenos guerreros. Ya nos siguieron conquistando, ya nos siguieron ganando almas, ya nos siguieron conquistando nuevas generaciones. Tenemos que ser una iglesia que conquista, un ejército que va a conquistar. Entonces, como iglesia, somos uno porque tenemos un solo fundamento, Cristo. Somos un solo cuerpo, la iglesia. Iglesia local, que somos nosotros, pero también iglesia universal, que son todos los hermanos alrededor del mundo. Y tenemos una sola misión de conquista, que es ir al mundo y predicar el evangelio. No somos una sola, no somos un grupito que se cierra en su grupito y que no quiere meter a nadie más al grupito. Somos un grupo que abre los brazos y dice: bienvenido aquel que se quiere unir. ¿Sabes? Cristo no te rechazó cuando tú llegaste a los caminos. Cristo no dijo: ¿sabes qué? Oye, Gabriel, tú eres muy pecador, no te quiero a ti en mi grupo, vas a malograr a la gente. ¿Sabes qué, Brian? No, tú muy inteligente eres, no te quiero ahí, vete.
Mauricio, no, tú eres nuevo, ¿qué vas a venir acá? No, apartado nomás, de lejitos. Que dures 3, 4 meses o más, ahí recién te metemos al grupo y eso. No. Jesús nos vio llegar y ¿qué hizo? Ven para aquí, de aquí nadie te saca. Te abrió los brazos de amor. Te abrió esos brazos y dijo, ahora eres mi hijo, no te vas. Y si te quieres ir, por las puras va a ser, porque te vuelvo a traer. ¿Te has fijado muchas veces que llegas a la iglesia por un problema? Recibes la palabra, escuchas la palabra, dices, ¡ay, qué chévere! Se te soluciona el problema, ya sea económico, salud, familiar, lo que sea. Dices, se me solucionó el problema, qué chévere, el otro domingo me voy a la playa. Y luego te viene a volver el problema. Dios, qué malo eres, si ya me había solucionado el problema. ¿No es eso? Es Dios diciéndote, ¿pensabas que te ibas a librar de mí fácilmente? Un día le dije a una persona algo muy cruel, pero con mucho amor. Le dije, Dios prefiere traerte todos los domingos a sus pies y todos los días a sus pies en oración, bien enfermo, que dejar que te pierdas sano. Porque Dios te ama y sabe que sí, te puede doler, sabe que sí, te puedes sentir decepcionado, herido y lo que sea, pero sabe que la condenación del infierno duele más y Dios no pierde a ninguno. Por eso Dios prefiere tenerte incluso hasta con problemas, hasta el momento en que tú digas, Señor, me rindo a ti, ya no puedo más, he hecho todo lo humanamente posible, me rindo a ti. Y llegas a los pies y Dios dice, ahora sí entendiste que sin mí nada puedes hacer. Uno como padre, ¿qué hace con su hijo? Los que son buenos padres, yo a veces he sido un poco mal padre. ¿Y por qué lo digo? Porque yo decía que se caiga, que aprenda. Pero algunos que están, no, que no se caiga, que no se raspe las rodillas. Mi mamá era así, no te raspe las rodillas, ponte chor bajo la rodilla. Y digo, pero soy hombre, no, cuídate tus rodillas. Con mi hermana mucho más. Y está ahí atrás y atrás y atrás, hasta que uno ya de terco dice, ya, me pongo el chor, me pongo pantalón, ya voy a ser más cuidadoso. Si nuestros padres son así, imagínate Dios. Imagínate Dios cómo nos cuida. Porque nuevamente, cuando el Señor nos llama para hacer su iglesia, nos llama para vivir en un solo fundamento, nos llama para vivir en su cuerpo y nos llama para salir a conquistar el mundo. Y si estamos en la iglesia, en su santa iglesia universal, para no ofender a muchos, en su santa iglesia, es porque el Señor ha dicho, fulano, fulana, fulana quiere que diga su nombre, Erika, Fiorella, Joel, Santiago, Patricia, David y todos, no menciono el nombre de todos porque me voy a tardar. Son mis hijos y ahora somos uno solo. Así que entendamos, creemos en la iglesia porque Cristo edificó sobre ella, pero también porque el Señor nos ama como una sola familia, como nuestro Padre, y nosotros somos hijos diferentes, pero somos hijos de Dios. Oramos al Señor. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno. Ayúdanos a entender que tú eres el fundamento de tu iglesia, y creemos, Señor, que nuestra vida debe ser puesta también sobre ese fundamento. Sabemos, Señor, que como roca firme eres tú, Señor, el mejor lugar donde podemos edificar nuestras vidas. Y ayúdanos a entender eso. Pero ayúdanos a entender también, Señor, que no estamos solos, sino que somos parte de tu iglesia. Y, Señor, también a que debemos conquistar el mundo para ti. Toda la gloria es tuya. Toda la honra es tuya. Iglesia, nos ponemos de pie para adorar.